resucitó y para siempre a la muerte venció. Nos regaló así la vida eterna y las puertas del cielo de par en par abrió. Digamos no al mal humor, a la tristeza, acá no entrar. Vive Jesús, venció a la muerte y esta alegría no tiene final. Resucitó Jesús, resucitó y para siempre a la muerte venció. Nos regaló así la vida eterna y las puertas del cielo de par en par abrió. Ya no hay más miedo ni oscuridad, Él es la luz, es nuestra paz. Cielos y tierra, hoy celebramos la vida nueva que Jesús nos da. Resucitó Jesús, resucitó y para siempre a la muerte venció. Nos regaló así la vida eterna y las puertas del cielo de par en par abrió. Para salvarnos Jesús murió. Es hoy la cruz, signo de amor, triste de fiesta el corazón. Contale a todos, Él resucitó. Resucitó. Y esa es nuestra gran alegría. Me parece que me faltaba como poner esta canción y celebrarlo así. Jesús, cuando muere en la cruz, abre las puertas del cielo a todos nosotros. Puertas que nosotros mismos cerramos cuando nos alejamos de Dios, cuando le decimos que no a lo que Él nos propone, lo que hemos hablado en estos otros videos, ¿no? Jesús, que es un rey diferente a todos, que viene con una propuesta y que nosotros muchas veces le decimos que no a esa propuesta. Entonces el hombre, a lo largo de la historia y de sus enormes equivocaciones y de su pecado, al decirle que no a Dios, el hombre mismo cerró su posibilidad de llegar al cielo. Jesús, al morir en la cruz, abre las puertas para todos otra vez, pero resucita. Resucita y entonces nos hace el regalo más importante, la vida eterna. No hay nada que nos angustie más que la muerte, que el morir o que el perder a un ser querido. Nada que nos entristezca más que el habernos tenido que despedir, quizás de un familiar, de un ser querido que ya está en el cielo. Entonces Jesús en su resurrección nos dice: no estén tristes, no estén de mal humor, los espero, volveremos a vernos, volveremos a encontrarnos en el cielo dentro de mucho, mucho tiempo, cuando nos llegue el momento. Esta es la propuesta de Jesús y tenemos que celebrarla. Y como las grandes noticias, las grandes alegrías en nuestra vida nos cambian la vida. Para eso vino Jesús, para cambiarnos la vida. Y es por eso que a partir entonces de este tiempo de Pascua que aún continúa, 50 días tenemos para esta gran alegría, tenemos que ir poniéndonos en camino. Cuando nos sucede algo lindo, como el nacimiento de un hermanito, como que mi abuelita se curó, como que papá consiguió un trabajo nuevo, esas grandes alegrías nos cambian la vida, pero también nos ponen en movimiento. Se producen cambios en casa, en la familia, en nuestra vida. Bueno, a partir de esta gran noticia de la resurrección, que Jesús nos la renueva todos los años, es que empezamos el año. Y vamos a asomarnos entonces a la propuesta de este año, a lo que este año queremos aprender. Por eso vamos a empezar ya a usar el cuadernillo, el que cada uno tiene
para este año con esta propuesta que Jesús me hace. Adentrémonos entonces a vivir la alegría de que Jesús vive entre nosotros, pero que tiene una propuesta. Dejémoslo a Jesús que nos cambie la vida. ¿Qué te parece? Allá vamos entonces. Bueno, y adentrémonos entonces en la propuesta para este año. Vos hace muy poquito tomaste la comunión y la propuesta tiene que ver con ir creciendo un poco más como parte de la iglesia, esta gran familia de Dios. Y te lo voy a leer del Evangelio de Mateo, esta escena del bautismo de Jesús, que tiene que ver con el camino que queremos hacer este año en 5º grado. Te lo leo, mirá. Dice así: Entonces Jesús fue desde Galilea hasta el Jordán y se presentó a Juan para ser bautizado por él. Juan se resistía diciéndole: Soy yo el que tiene necesidad de ser bautizado por ti, y eres tú el que viene a mi encuentro. Pero Jesús le respondió: Ahora déjame hacer esto, porque conviene que así cumplamos todo lo que es justo. Y Juan se lo permitió. Apenas fue bautizado, Jesús salió del agua, y en ese momento se abrieron los cielos, y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y dirigirse hacia él. Y se oyó una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto, si te acordás un poquito en videos anteriores, mientras hablamos de la Semana Santa y de todo lo que sucedió y de la Pascua, yo había traído esta imagen del bautismo de Jesús, porque es acá en este momento donde Él recibe el mensaje de Dios de que llegó el momento de cumplir su misión. Bueno, vos ya recibiste el bautismo, has recibido a Jesús en la Eucaristía, ya estás listo para empezar a descubrir de a poco cuál es tu misión. Y Dios te dice, a vos también, y a todos nosotros: este es mi Hijo muy querido, mi preferido. Todos somos los preferidos de Dios, porque Él tiene un corazón tan grande que entramos todos en el mundo entero. Así que como hijo de Dios, como hermanos, que eso nos hace hermanos, empecemos entonces a descubrir qué significa esto de ser hijo de Dios, su Hijo muy querido. Bueno, y acá tenemos la carátula de nuestro cuadernillo que dice: eres mi Hijo muy querido. Y con esta frase tiene que ver la propuesta de este año. Esta frase que Dios Padre nos lo dice a cada uno de nosotros, como en su momento el día del bautismo se lo dijo a Jesús para que supiera que había comenzado su misión. Comenzamos entonces este año buscando cuál es nuestro camino. Vamos a la página 1. Dice acá: Dios se da a conocer. ¿Cómo es posible conocer a Dios si Dios es misterio? Únicamente si Dios se da a conocer. Y esto es lo que ha hecho. ¿Cómo? Vamos a recordarlo. Dios se da a conocer en la naturaleza. Las personas reflejan su manera de ser en las cosas que hacen, Dios también. La naturaleza nos habla de Dios, porque fue creada por Él. Dios, por tanto, es creador. Además, sabemos por la Biblia que Dios creó el mundo por amor y nos lo regaló para que lo cuidemos y lo disfrutemos. Seguimos leyendo. Dios se da a conocer en la vida humana. La vida es un don de Dios y según la Biblia, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Esto podemos leerlo en el libro del Génesis, en el capítulo 1, del versículo 26 al 27. Por eso,
reconocemos que Dios es nuestro Padre, porque nos da la vida y nos hace semejantes a Él, dándonos la capacidad de pensar, sentir, amar y actuar. Dios se da a conocer en los acontecimientos. Dios interviene en los acontecimientos que suceden en la historia de los hombres. La Biblia afirma que esa actuación de Dios es salvadora. El Antiguo Testamento narra cómo Abraham, Moisés, David y los profetas experimentaron la cercanía de Dios, que se manifestaba a ellos y actuaba de forma prodigiosa. Lo mismo experimentaron los primeros cristianos. Y por último, Dios se da a conocer en Jesús. Jesús es el único que puede asegurar con verdad quién y cómo es Dios. Él es verdaderamente el Hijo de Dios, que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios, nuestro Señor. Jesús es el rostro de Dios. Continuamos ahora en la página 2. Fíjense que dice, hablamos de Dios, actividades. Completa en tu cuaderno este esquema escribiendo en cada cuadro 1 o 2 aspectos. ¿Cómo Dios se da a conocer? Como estamos iniciando algo que puede resultarnos un poco complicado de entender, te propongo que lo pensemos juntos. No lo completes, no hace falta. Pensemos en esto en base a lo que acabamos de leer en la página 1. ¿Cómo Dios se da a conocer en la naturaleza? A través de los ríos, las montañas, los mares, la inmensidad, los colores. Uno ve claramente un Dios todopoderoso y todo amor en la abundancia de diferentes colores, flores, animales, en todo lo que también Dios nos da en la creación, porque nosotros comemos las verduras, comemos los animales, ¿verdad? ¿Cómo se da a conocer en la vida humana? Y a través de nuestra inteligencia, la capacidad que tiene el hombre, por ejemplo, de estar ahora trabajando en laboratorios buscando una vacuna contra el COVID-19 o algo que pueda atenuar las consecuencias de este virus. En todas las acciones que hace hoy en día la policía, los médicos, los enfermeros, los profes, las senios, en todas las acciones buenas del hombre, ahí se da a conocer Dios, en la capacidad del hombre de amar, de ser solidario, de ayudar. En los acontecimientos y en la historia, Dios se ha hecho presente muchas veces a lo largo de la historia, y esa historia sobre todo la podemos conocer a través de la Biblia, pero también en nuestra historia. ¿Cuántas veces nos han pasado cosas donde le hemos dado gracias a Dios por lo recibido, por un familiar que se curó, por un trabajo nuevo que salió, por el amigo que conocimos? Tantas cosas donde Dios se manifiesta. O también en nuestros dolores, donde a pesar de sufrir por algo malo que nos pasa, sentimos que no nos caemos, que Dios nos está sosteniendo. Y en Jesús se da a conocer, sí, en Jesús, porque Jesús es Dios. Él se presenta como el Hijo de Dios para enseñarnos a nosotros a ser hijos. Pero Él es el mismo Dios también. Entonces, por eso vamos a ir adentrándonos en todo lo que Jesús nos va enseñando, para ir conociendo a Dios, que se manifiesta claramente en Jesús. Dios se dio a conocer haciéndose hombre, haciéndose Jesús. Vamos a esta ilustración. Dice acá, la ilustración resume la conversación de Jesús con los apóstoles que podemos leer en el Evangelio de San Juan, Juan 14, del 6 al 11. Según esto, ¿por qué decimos que Jesús es el rostro de Dios? Mira un poquito esta imagen. Acá tenés claramente el diálogo, que ahora te lo voy a leer de la Biblia, pero fíjate qué están haciendo, en dónde ubicaríamos, en qué momento histórico de Jesús y sus apóstoles ubicaríamos este diálogo. Dice debajo, lee en tu Biblia el texto al que se refiere la ilustración y luego intenta descubrir en qué momento de la vida de Jesús se sitúa esa conversación.
Voy al capítulo 14 de Juan, versículo 6, y dice así. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos por las obras. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto sucede, según el Evangelio de Juan, en la última cena, el día del lavatorio de los pies y de esa última cena de despedida, antes de que a Jesús lo lleven preso. Y Jesús le dice a Felipe, no entendiste nada, yo soy Dios. Esto es lo que le está queriendo decir. Muéstranos al Padre, soy yo. Es este misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas y un solo Dios. Esto que no entendemos, pero Jesús dice, soy yo soy Dios. Mírenme a mí, escuchen mis palabras, y es el Padre al que ven, y es el Padre el que les habla. Sigamos leyendo acá, dice, al hecho de que Dios se dé a conocer, lo llamamos revelación. Miren al lado, dice vocabulario, revelar, manifestar o dar a conocer algo ignorado o secreto, referido a Dios, manifestarse y dar a conocer su plan de salvación. Jesús revela al Padre, nos muestra esto que antes no sabíamos. ¿Viste alguna vez una fotografía de revelado instantáneo? Explica lo que pasa. Yo no sé si alguna vez viste una fotografía así. Bueno, y dice acá, lee el vocabulario y luego comenta. ¿Qué quiere decir Dios se revela? ¿Se parece en algo a lo que sucede en el caso de la fotografía o no? A ver, pensemos. Bueno, por si no lo viste, una fotografía de revelado instantáneo, ahora con el celular estamos muy acostumbrados a otras cosas, pero en unas máquinas especiales que en el momento ya se mostraba la foto. Pero ¿qué pasaba? Vos sacabas la foto en papel y era un cuadrado que se veía todo negro y de golpe, de a poco iba apareciendo la imagen un poco borrosa hasta hacerse bien clarita. Bueno, así es como vamos conociendo a Dios, a través de Jesús. Vamos teniendo como las cosas un poco oscuras y de a poquito las vamos empezando a ver con mayor claridad. Pero para esto nos lleva toda la vida, Así que sigamos leyendo. Dice, copia en tu cuaderno el siguiente texto y luego relaciona la revelación de Dios con la Biblia. Y dice acá, Dios, en su bondad y sabiduría, se reveló a los hombres en los acontecimientos de la historia y plenamente en la persona de Jesús, palabra definitiva del Padre. Esta revelación de Dios está escrita en la Biblia. No hace falta que copies nada, pero sí pensemos esto que nos dice esta frase. Dios en su bondad y sabiduría se nos reveló a los hombres a través de la historia. Y esa revelación se vio con mayor claridad cuando vino como hombre, cuando vino en la persona de Jesús, que es el que nos comenta la palabra de Dios. Y toda esa palabra está en la Biblia. Por eso este año nosotros vamos a empezar a trabajar con la Biblia completa, no con el Nuevo Testamento solamente que vos tenés. Para esto este año tenías que recibir la Biblia y con la cuarentena no lo pudimos hacer, pero anda buscando a ver si en casa tenés una Biblia completa y así te podés acercar a ella. Si no, en este tiempo en que nos comunicamos por video, no te preocupes, yo te lo voy a leer. Pasamos ahora a la página 3. La Sagrada Escritura dice, Dios en su bondad para revelarse a los hombres les habla en palabras humanas. Por esta razón la Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras que Dios ha inspirado a los autores humanos.
La Biblia la llamamos también la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. Dios, para acercarse a nosotros, revelarse, mostrarse, empieza a utilizar palabras humanas y va eligiendo diferentes personas a las cuales, a través de su Espíritu Santo, les va como diciendo lo que tienen que escribir. Y diferentes personas fueron escribiendo los diferentes libros de la Biblia, porque en la Biblia encontramos cantidad de libros distintos. La Biblia es como una biblioteca, lleno de libros distintos que se encuadernaron todos juntos. A ver, vayamos ayudándonos con estos dibujos y lo que va diciendo cada uno. Dice acá, el Antiguo Testamento, que es la parte de la Biblia que a vos te falta. La Biblia completa está formada por el Antiguo Testamento, que fue escrito antes de que Jesús naciera, muchísimos años antes, que contiene toda la historia del pueblo de Jesús, del pueblo de Israel, antes de que viniera Jesús. Y el Nuevo Testamento, que es el que vos tenés, que ya comienza con toda la historia de cuando Jesús llegó a nosotros, cuando Dios se hizo hombre. Vamos a leer, dice acá, en el número 1. Antiguamente, los padres contaban a sus hijos lo que Dios había hecho en favor del pueblo de Israel. Estos relatos pasaban de boca en boca. Vemos que acá, por ejemplo, este papá le está contando a sus hijos, éramos esclavos y Dios nos consiguió la libertad. Pasamos al número 2. Dice, algunas personas empezaron a escribir en tablillas de arcilla lo que habían vivido y la verdad que Dios les inspiraba. Acá tenemos una frase que Dios le dice a Moisés en algún momento. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Sigamos al número 3. Con el tiempo se pasó a escribir en pergaminos, o sea, en papel. Primero se escribía en hebreo, que era el idioma que hablaba en ese momento el pueblo. Luego en arameo y al final en griego. ¿Por qué? Porque lo que pasó es que al principio el pueblo de Israel era independiente, tenía su propio reino y hablaban todos hebreo. A medida que sufrieron las invasiones de diferentes ejércitos, empezaron a invadir y así como hoy en día la lengua que se habla internacionalmente es el inglés, si vos hablas en inglés podés viajar por todo el mundo y alguien te va a entender, bueno, en ese momento primero, digamos, el equivalente al inglés al principio fue el arameo y después el griego. Sigamos en el número 4. Pasados los años, se empezaron a juntar muchos de esos escritos sueltos para unirlos y ordenarlos por temas. Si ves en el número 5, ves que ves como cajas. Es cierto, ellos ponían todos esos rollos en cajas y los iban ordenando según la historia. Porque claro, antes no existía el libro con tapa como nosotros lo conocemos, se escribían en rollos de papel. Una vez ordenados, se formaron diversos conjuntos, por ejemplo, relatos de historia, relatos de profetas, salmos, etc. Entonces, vos tenías en una caja, se ponían todos los salmos, en otra caja, por ejemplo, todo lo que había enseñado el profeta Isaías, en otra caja, todo lo del Génesis, lo referente a la creación del mundo y otras cosas. ¿Se entiende? Y por último dice acá, y así, antes del nacimiento de Jesús, ya existía el Antiguo Testamento. De hecho, Jesús tuvo que estudiar hebreo para poder leer la Biblia que el pueblo de Israel usaba, que obviamente no tenía el Nuevo Testamento, estaba formada solamente por lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Pasamos ahora a la última página que vamos a trabajar hoy, la página 4. Dice, hablamos de la Biblia. El Nuevo Testamento. Después de Pentecostés, los apóstoles predicaban por todas partes el mensaje de Jesús. Enseguida se formó la comunidad cristiana. Vemos acá el que seguramente es Pedro en ese dibujo diciendo Jesús resucitó, Él es nuestra salvación. El Nuevo Testamento es este que vos usás desde 3er grado. Sigamos leyendo al lado, el número 8. Algunos cristianos empezaron a escribir relatos para comunicar lo que Jesús hizo y dijo. Y acá tenemos a alguien que está escribiendo y Jesús les dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. En el Nuevo Testamento ya lo hemos visto,
tenemos a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos van contando toda la historia de Jesús. Seguimos leyendo. Los autores sagrados escribieron los evangelios, esto que yo te nombré recién, seleccionando muchas de las cosas que se decían o escribían para comunicar la verdad acerca de Jesús. Y vemos acá uno de los que han escrito, escribiendo, valga la redundancia, les escribo esto para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. A finales del siglo I ya estaba escrito el Nuevo Testamento. Finales del siglo I, o sea, la Biblia se terminó en el año 100. Ya en el año 100, piensen que nosotros contamos a partir del nacimiento de Jesús. En el año 100 es que la Biblia estuvo completa, porque ya existía el Antiguo Testamento, pero ya estaba terminado el Nuevo Testamento. Seguimos viendo en los dibujitos que se seguía escribiendo en rollos de papiro. Bueno, vamos a seguir leyendo lo que dice debajo de los dibujos. Numera las frases según el orden en que se fue formando la Biblia. Entonces tenemos estas 4 oraciones, vos léelas del PDF que yo te subí a la página y lo que podés hacer es directamente mandármelas al mail escritas en orden, ¿sí? No las copies desordenadas y me las vuelvas a ordenar. Directamente me las copias las 4 en orden, ¿sí? Esto te dejo para que lo leas vos. Dice después, ¿de qué nos habla la Biblia? Busca la respuesta en las mismas ilustraciones. En tercer punto dice, escribí en qué se parece y en qué se diferencia la Biblia de otros libros que conozcas. ¿Cuál es la diferencia más importante? Y por último, como conclusión, dice, Dios se revela en la Biblia. Por eso la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia habla de Dios y de sus acciones en favor de la humanidad, de los hombres. Bueno, solamente me mandás estas 4 oraciones ordenadas. ¿De qué nos habla la Biblia? No hace falta que me lo contestes, ya lo sabemos, nos habla de Dios y de lo que quiere para nosotros. En el Antiguo Testamento, de toda la historia del pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento, de todo lo que tiene que ver con Jesús y con la Iglesia. Y después, ¿en qué se diferencia la Biblia de otros libros? Bueno, obviamente, la Biblia es la palabra de Dios. No es un cuento, no es un libro de historia, no es un libro de geografía. No voy a buscar en la Biblia datos exactos, no voy a buscar un libro de autoayuda donde pueda sacar un consejo. Si bien puedo encontrar muchas de estas cosas, la Biblia es la palabra de Dios. Por eso es un libro único.